¿Qué tal? Soy Roberto Alcaraz, me encargo de la formación en Casanova Foto y hoy he venido aquí para hablarte del que yo considero el accesorio más importante que tengo en mi equipo, que es el trípode. Trípodes hay muchísimos tipos de trípode, diferentes materiales, diferentes formas, diferentes funciones. Intentaremos que con este vídeo tengas una guía útil para que sepas cuál es el trípode que más se adapta a tus necesidades. Nuestro compañero Miquel Ángel, que se jubiló hace poco, decía del trípode, y esto era bastante cierto, tenía mucha experiencia en la venta, que es el único elemento de la tienda que se vende 3 veces. ¿Esto a qué se debe? Pues que normalmente vamos a comprar un trípode, el vendedor nos aconseja uno y bien pensamos o que es muy grande o que es muy caro. Y entonces elegimos uno o que es más pequeño o que es más barato. Al tiempo nos damos cuenta de que ese trípode no está haciendo la función que debería hacer con nuestro equipo, porque nuestro equipo a lo mejor es más pesado que el peso máximo que podría soportar ese trípode. Entonces vamos y lo cambiamos. Y tampoco elegimos el trípode que nos sigue aconsejando el comercial, solemos elegir el inmediatamente inferior, con lo cual al tiempo habremos necesitado el trípode y no habrá hecho su función. Volveremos a la tienda y lo volveremos a cambiar. Con esto quiero decir que vale la pena que escuchéis a los profesionales cuando vais a comprar un trípode. El trípode ha de soportar nuestra cámara en condiciones adversas. Que sea ligero no siempre va a resultar útil, o sea, porque dices, no, yo es que voy a andar muchísimos kilómetros con mi trípode, vale, está muy bien, tú vas a andar muchos kilómetros con tu trípode, pero si cuando llegas al sitio y montas el trípode no es capaz de estabilizar la cámara, has estado cargando muchos kilómetros con un accesorio que pesaba algo y no podías utilizar. Vale la pena caminar todos esos kilómetros con un accesorio que pese un poquito más y que cuando llegues al sitio sí que puedas utilizar, porque hay fotos que las toman los trípodes. Nosotros cuando vamos a hacer fotografía nocturna, prácticamente cualquier cámara moderna puede hacer una foto nocturna, una foto de astrofotografía, de paisaje, prácticamente cualquiera. Pero no cualquier trípode es bueno para hacer este tipo de fotografías. Ha de ser un trípode que pueda soportar a la cámara pues entre medio minuto y exposiciones que pueden llegar a sobrepasar 1 hora o 2 horas. Debes tener en cuenta que el trípode para muchos tipos de fotografía es más importante que la cámara o que la óptica y debemos ser conscientes de que a lo mejor merece la pena no tener un trípode que tener un trípode que no está haciendo la función que esperamos que haga. En este vídeo vamos a hablar exclusivamente de los trípodes para fotografía. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un trípode? Pues podemos estar hablando de algo así, ¿vale? De un elemento que pueda soportar nuestro equipo y que nos permita trabajar cómodamente. Entonces pues tendremos trípodes que alcanzan una altura, tendremos trípodes que alcanzan otra altura. Este, como veis, es probablemente uno de los más altos que hay, que es un trípode, bueno, pues para alguien que no es muy alto como yo, es un trípode inmenso. Este es un trípode que nos da mucha estabilidad, puede ganar mucha altura, un trípode que soportará equipos muy pesados. Pues bueno, si mi equipo es pesado y yo me dedico, por ejemplo, a la fotografía de paisaje o a fotografía en la que necesito meter el trípode dentro del mar o en lugares ventosos, pues es un trípode ideal. Pero es que esto también es un trípode, ¿vale? Un trípode muy chiquitín que puede soportar una cámara compacta no muchísimo más grande que esta y que solamente nos va a dar la opción de ser un trípode de sobremesa o de hacer tomas bajas a ras de suelo. Entonces, entre esto y esto tenemos toda una gama de trípodes, que es lo que vamos a ir viendo durante este vídeo. Tenemos un trípode muy pequeño, que es lo que llamaríamos un trípode de sobremesa. Bueno, lo podríamos utilizar también en exterior, evidentemente para tomas muy bajas, pero es un trípode muy pequeño pero que está muy bien acabadito. Tiene ya una rótula de bola que nos va a permitir giros e inclinaciones o la posición en vertical. Muy importante, tiene el paneo en la parte superior y ya es un trípode que incorpora cierre para zapata arca suisse. También para modificar su altura, ya que no tiene columna, lo que hacen es que podemos abrir más las patas para conseguir tomas muchísimo más bajas. Como es un trípode que está pensado sobre todo pues para hablar, grabarnos hablando delante de cámara, pues para tutoriales y cosas así, incorpora roscas en 2 patas
para poder anclar pues desde un micrófono hasta una fuente de luz. Estas roscas son muy útiles, dentro de que es un trípode pequeño, pues podemos ir poniéndole más accesorios. Es un trípode idóneo para cámaras pequeñas, aquí vemos que ponemos la zapata. Es un trípode súper estable que permite toda la maniobrabilidad de cámara que necesitemos, y también gracias a la rótula pues tenemos toda la movilidad que necesitemos de nuestro dispositivo móvil. Aquí tenemos este mini trípode, esta cucada de trípode, para mí es uno de mis preferidos. Súper bien acabado, es un trípode que tiene todas las prestaciones que los trípodes grandes y alguna más. Este, como veis, es un trípode sin columna, ¿vale? Sin columna me va a permitir hacer tomas realmente bajas, porque, claro, podemos hacer así, 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 y ya veis que esto realmente es una toma bajísima. Entonces es un trípode ya lo suficientemente estable como para aguantar un equipo serio, y también es un trípode lo suficientemente pequeño como para grabarnos a nosotros, pues por ejemplo, en un streaming o desde casa, ¿vale? Cumpliría estas dos funciones. Las patas tienen su extensión también, pues para llegar hasta, no sé, debe llegar unos 45 o 50 centímetros aproximadamente. Lleva estas tres roscas de 3/4 que nos pueden servir para conectar algunos accesorios como iluminación o algún reflector, que esto puede ser muy útil tanto si nos estamos grabando nosotros mismos como si vamos a hacer fotografía macro, por ejemplo, que se utiliza mucho la iluminación o la reflexión de la luz. La rótula es una rótula muy bien diseñada, que aquí tenemos todo lo que sería el tema de inclinaciones desde esta rosca grande. Con esta tenemos la panorámica desde abajo y también tenemos, como muchos trípodes de Benro, esta otra rosca superior que nos permite otra panorámica desde arriba, que esto es muy útil cuando ya tenemos la cámara bien nivelada, pues esta panorámica no pierde el nivel, y esta de abajo a lo mejor sí que podríamos perder el nivelado de la cámara. Como ves, es un trípode muy pequeño, evidentemente esto lo hace muy portable, siempre con la limitación de que nos va a obligar a tomas bajas o a buscar algún punto de apoyo elevado para tener una altura más convencional, pero vaya, en cualquier caso, un trípode muy versátil. Y también, pues esto de los trípodes, como lo de los abrigos, que nadie tiene solamente un abrigo o una chaqueta, tenemos una para cada situación, pues a veces conviene tener un trípode para unas cosas y un trípode para otras cosas. Normalmente cuando alguien va a comprar su primer trípode, la idea de trípode que tiene es algo así. Y no es por el diseño que busquen este trípode, es por el precio. Estos trípodes, pues bueno, están por debajo de los 30 euros normalmente, y vaya, tienen así cosas mejorables. Pues por ejemplo, la extensión es de pinza, que esto, bueno, parece que está bien, pero con el uso pues acaban perdiendo estabilidad. Luego lo compararemos con la extensión de rosca. El trípode ya está montado y ahora la rótula o el cabezal, pues bueno, sí que trae un nivel, que es algo de agradecer, pero la zapata no es extraíble, ¿vale? La zapata es lo que ancla el trípode a la cámara. Entonces, ¿cómo se ancla una cámara aquí arriba? Bueno, tenemos que acertar aquí debajo. Entonces, como veis, ya si es una cámara como esta, que ya tiene un tamaño más o menos considerable, aquí tendría para mover hacia arriba y hacia abajo, puedo rotar, y luego tiene un botoncito que nos deja inclinar la cámara en vertical. Lo que pasa es que ya una cámara de este tamaño, pues como ves, no es muy estable, ¿vale? Cualquier pequeña vibración hace que todo el conjunto tiemble. Esto nos indica que este trípode va a funcionar mejor con una camarita más ligera, más pequeña, o incluso con un teléfono móvil. Con una cámara de este tipo, que es una cámara muy ligera, pues bueno, el trípode es más estable, pero vaya, aún así pues podemos ver que tiene cosas a mejorar. Este sería como la gama de inicio total, para cámaras muy ligeras y para situaciones pues poco exigentes, ¿no? Más bien para grabar en interior y que no haya viento y cosas así. Yo creo que en este nivel ya comenzaríamos a hablar de un trípode que puede ir estabilizando desde cámaras compactas un poco grandes, como la que hemos utilizado y vamos a utilizar ahora, una bridge, o cámaras mirrorless que no
tengan ópticas excesivamente largas. Es un trípode fabricado en aluminio que ya incorpora una rótula de bola que es especialmente útil para viajar, porque veis que al no tener el brazo es mucho más compacta. Un trípode eso, pues pensado para llevar poco peso y tener una estabilización bastante eficiente. Las patas ya no van por pinzas, son de rosca. Entonces esto es mucho más resistente que el sistema de pinza, es muchísimo más difícil que se rompa, es más limpio y aparte la rosca nos permite abrir el trípode con mucha velocidad. También desde aquí podemos variar la inclinación de las patas, con lo cual en un día ventoso ganaríamos mucha estabilidad, porque lo que estamos haciendo es ampliar la base. Vamos a abrirlo del todo. Este trípode ya incorpora una zapata extraíble de tipo Arca Swiss, una zapata pequeñita, que esto es lo que va a anclar la cámara al trípode. Esto es mucho más práctico de poner que el sistema sin zapata. Es una rótula de bola sencilla que permite todos los movimientos. Entonces, una vez ya tenemos la cámara como queremos, en la orientación que necesitamos, pues simplemente fijamos la rótula. Y esto, bueno, es bastante más estable que el modelo anterior. Si queremos poner en vertical, la rótula de bola tiene dos hendiduras en los laterales y podemos trabajar así en vertical. Y otra solución para trabajar en vertical de una forma más sólida y más estable es utilizar un soporte en L para la cámara. Como he dicho antes, este trípode es de aluminio. Los trípodes básicamente se fabrican en dos materiales, en aluminio o en fibra de carbono. La fibra de carbono, la ventaja que ofrece sobre el aluminio es que es más ligera y que es un material que absorbe muy bien la vibración. Es decir, si hay viento o si el trípode se lleva un pequeño golpe que lo tocamos con el pie, absorbe mejor la vibración o transmite menos movimiento al extremo superior la fibra de carbono que el aluminio. También en situaciones en las que hace mucho frío, pues la verdad es que la fibra no varía tanto la temperatura como el aluminio y es bastante más agradable el tacto. ¿Por qué existen las dos opciones si la fibra tiene más ventajas? Pues por precio. El aluminio es más barato que la fibra de carbono. Aunque hay que decir una cosa, en la situación actual que estamos ahora, que hay un desabastecimiento generalizado de materias primas y hay diferentes conflictos en el mundo, pues hay mucha escasez de aluminio y eso está haciendo que cada vez más el precio de un trípode y otro estén más cerca, es decir, el aluminio se está encareciendo. Entonces, igual ahora tiene ya más sentido ir directamente a por un trípode de fibra de carbono. Desde luego, si el objetivo va a ser caminar mucho tiempo con el trípode, la diferencia de peso es muy sustancial, ¿vale? La fibra de carbono es mucho más ligera que el aluminio. En cuanto al resto de cosas, pues son trípodes exactamente igual, con las mismas prestaciones uno que otro. Cuando hablamos de fibra de carbono, evidentemente hay diferentes calidades, ¿vale? Y estas calidades van a influir tanto en la estabilidad y en la absorción de las vibraciones como en la durabilidad del producto. Este, por ejemplo, si os fijáis, aquí pone C8 Carbon, que quiere decir que es un carbono que tiene 8 capas, es decir, se han ido poniendo 8 capas de carbono unas sobre otras. Y lleva como un entrecruzado, si os fijáis en el dibujo de la patita, hace como unas líneas. Este otro pone 9X Carbon, eso quiere decir que tiene 9 capas de carbono, ¿vale? Lleva una capa más. Pero aquí ya no es que estén cruzados, es un trenzado directamente, o sea, unas capas están trenzadas con las otras y eso evidentemente aumenta muchísimo la durabilidad y la resistencia del conjunto. Para mí este trípode es lo que yo comenzaría ya a definir como un trípode serio para utilizar una cámara de óptica intercambiable, ¿vale? Es un trípode robusto, es un trípode ligero para el tamaño que tiene, gracias a que es de fibra de carbono, y cuenta con una rótula de bola que es muy buena para viajar porque es menos voluminosa que las rótulas de 3 brazos. La rótula de bola, concretamente este modelo, tiene 3 mandos, uno que es para el giro panorámico,
que es este pequeño. Luego tiene otro, este, que es el que regula la presión que le vamos a dar a la bola, y otro que es el que libera la bola. Te explico esto. Y ahora libero la bola, y como tengo una presión muy elevada, la cámara no se mueve. Entonces puedo ir haciendo movimientos y soltar la cámara, que no se va a mover, y entonces luego aseguro antes de tomar la foto. Si yo la presión la tengo muy floja, pues el movimiento es mucho más fluido, pero si suelto la cámara, pues se va a balancear, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es conveniente trabajar con un poquito de presión y luego bloqueamos. Voy a sacar la cámara y vamos a explicar más funcionalidades de este tipo de trípode. Este es un trípode pensado para viajar. Entonces, se ha diseñado con un sistema de plegado que se le llama el plegado inverso, que consiste en que cuando yo he plegado el trípode va a tener una longitud más corta que esta, ¿vale? Para acceder al plegado inverso lo que hacemos es, primero, extendemos la columna, luego liberamos las patas y con este tipo de plegado hemos reducido mucho la longitud del trípode, facilitando que quepa tanto en mochilas como en maletas. Si vamos a soportar un equipo muy pesado, quizá no sea el trípode más indicado, pero bueno, todos los trípodes que empiezan a ser serios cuentan con este ganchito que hay aquí debajo. Este gancho sirve para colgar una bolsita con piedras o con arena dentro, para colgar nuestra propia bolsa de fotografía, y entonces ese extra de peso que le estamos dando en su centro de gravedad lo que hace es estabilizar el conjunto. Como ya hemos comentado, este es un diseño de trípode con columna, ¿vale? Aunque las patas se pueden abrir para modificar la altura del trípode o para otros usos, pues claro, es la columna la que me va a limitar la toma más baja posible. Por eso, como veremos más adelante, hay trípodes que se fabrican sin columna para poder hacer tomas bajas. Pero no pasa nada, o sea, lo bueno que tienen estas columnas es lo siguiente: si yo necesito hacer una toma muy rasante, una toma muy baja, pues porque quiero hacer macro o porque quiero fotografiar un reflejo en el agua, pues lo que puedo hacer es desenroscar de abajo, liberar la columna y darle la vuelta a la columna. Entonces ahora colocaría la cámara y ya tengo el trípode preparado para hacer una toma baja con toda la movilidad posible que me ofrece. Esta facilidad que ofrece el trípode de plegar las patas hasta aquí nos puede servir, por ejemplo, en entornos urbanos, nos puede sacar de algún apuro. Por ejemplo, y vamos a imaginar que yo estoy en una callecita muy estrecha y necesito estabilizar la cámara. Pues yo podría poner el trípode así, ajustarlo mucho a una pared y dejar el trípode apoyado en la pared. Es un conjunto muy estable, podría seguir pasando gente al lado mío, no estaría cortando la calle y yo conseguiría mi foto. Si te fijas, de las tres patas hay una que tiene una rosquita azul, ¿vale? Que es la que tiene la espuma. Las demás no lo tienen. ¿Qué me indica esta rosca azul? Pues que esta pata es desenroscable. ¿Y para qué quiero yo una pata desenroscable? Pues si estoy de excursión, puedo utilizarla como bastón. Si quiero grabar un vídeo o simplemente quiero dar un poquito de estabilidad, pero poderme mover con velocidad en vez de tener el trípode, la puedo usar como monopié. ¿Cómo usaría esto como monopié? Pues una vez más, desenroscamos la columna, sacamos la columna del trípode, la enroscamos aquí arriba y ya tendría un monopié para estabilizar un teleobjetivo, por ejemplo, y poderme mover con mucha velocidad. Siguiendo con la gama de trípodes para viaje, nos encontramos con este modelo, el Rhino, que es como el anterior.
Lo único que ya lleva el carbono cruzado, lo cual nos va a ofrecer algo más de estabilidad y más resistencia a lo largo del tiempo. Lleva también, los acabados pues son un poco distintos. Aquí lleva este botón para el bloqueo y desbloqueo de las patas, ¿vale? Entonces, bueno, funciona un poco, de una forma un poco más segura que la anterior. Y también tiene las nuevas rótulas, que en vez de llevar 3 mandos, la rótula que hemos visto en el trípode anterior lleva un mando para la presión, el mando panorámico y el mando que hace rotar la rótula. Con un mismo mando estamos controlando la presión y el movimiento, solamente con un mando, ¿vale? Han conseguido fusionar 2 funciones en una misma rosca y entonces pues el uso del trípode es más intuitivo. También me gustaría hacer mención de una funcionalidad que tienen todos los trípodes, al menos si son de Venro, que es que podemos cambiar la base de las patas, ¿vale? En este caso lleva una base de goma, que esto es idóneo pues para suelos planos o para no estropear un parquet. Si vamos a ir a un terreno más de montaña o de arena, rocas, yo que sé, cualquier sitio que necesitemos otra estabilidad, pues el trípode trae lo que llamamos los pinchos habitualmente, y esto lo traen pues todos los trípodes de Venro, podemos sustituir uno por otro. El trípode se fabrica en varios grosores y alturas y diferentes medidas. Ya conviene dejarnos asesorar por el comercial, decirle simplemente qué equipo tenemos y nos aconsejará de mejor. Por ejemplo, este modelo podría soportar una carga de 18 kilos como máximo. Y ya, pues bueno, con el sistema de rosca, como veis, con solo media vueltecita, puedo abrir las 3 patas de una forma muy rápida y muy segura. Es un sistema muy duradero también. Y esta zapata lo que tiene, aquí tenemos un nivel y una vez ya tenemos la rótula nivelada, hay veces que si yo muevo desde aquí puedo cambiar el nivel. Entonces también traen ahora esta otra rosca. Todos los trípodes son más estables cuando la columna está más abajo, pero igualmente la columna pues a veces nos puede salvar. Entonces, bueno, así estaría en una posición muy estable. También cuantas menos extensiones tenemos, más estable es el trípode, pero hay veces que necesitamos esa altura. Pues bueno, para eso tenemos la columna y ya el trípode gana una altura considerable. Sí que es verdad que esta sería su posición más inestable, pero bueno, va bien también tener un trípode que sabemos que podemos llegar a ciertas alturas. Este tipo de trípode, que también es ligero gracias a ser de carbono y también es ligero gracias a que lleva una pieza menos, si te fijas no lleva columna, es idóneo para fotografía de paisajes o para fotografía en la que necesitemos muchísima estabilidad, por ejemplo fotografía nocturna o para exposiciones muy largas. No llevar columna hace que el trípode vaya a ser mucho más estable, claro, todo el conjunto una vez está abierto, no tener una pieza elevada sobre donde se juntan las 3 patas, pues eso confiere estabilidad al conjunto. Tenemos una rótula, bueno, bien señalizadita para poder colocar la zapata, lleva sus marquitas en milímetros, ¿vale? Para que esté bien centrada. La zapata es Arca Swiss, como todas las que utiliza Venro. Tenemos un giro panorámico arriba y un giro panorámico abajo. Y toda la presión de la bola y el movimiento de bola van desde este otro control, que está muy bien puesto, y entonces igual, desde un único mando nos dejan controlar todo el giro de la bola hasta ponerla en vertical y además la presión con la que vamos a mover la bola. Va equipado también con roscas aquí donde se juntan las 3 patas, pues para poner más accesorios, y también tenemos el gancho, que no tenga columna, tenemos el gancho para poderle conferir más peso. Para este trípode se fabrican también columnas aparte, pues por si lo queremos usar en un estudio o cualquier otro tipo de uso, no haría falta comprar un trípode nuevo, podemos poner una columna aquí arriba y ya tendríamos un trípode con columna. El tema de no llevar columna, aparte de conferir más estabilidad, lo que va a hacer es que si queremos hacer una toma baja, pues podremos hacerla sin necesidad de invertir la columna, como hemos ido haciendo con los modelos anteriores. Entonces simplemente abriendo así las patas podemos hacer una toma así de baja, así de estable
y así de rápido. Como ya hemos comentado, esta rótula con este trípode hacen un buen conjunto de trípode de exteriores o de trípode de viaje. Pero si yo voy a trabajar en estudio, la rótula de bola, aunque es muy rápida en su configuración, a veces es poco precisa, ¿no? Para hacer algunos encuadres o para repetir encuadres. Para ese tipo de trabajos es mucho más útil usar lo que se diría una rótula 3D, que se llama, que es una rótula de este tipo, más pensada para estudio o para incluso para fotografía macro, no sé, para algo en el que necesite un control muy fino de la posición de la cámara. Bueno, lo único que debe recordar es que las rótulas son intercambiables, evidentemente, entonces yo puedo tener un único trípode con una rótula para exterior, ligera, pequeña y compacta, y otra rótula más pensada para estudio, ¿vale? Esta rótula, pues nada, anclamos la cámara, un tipo de control pues muy preciso, ¿vale? Desde aquí, desde esta rosca, controlo el panorámico, desde este brazo voy a controlar la basculación, el cabeceo de la cámara hacia adelante y hacia atrás, puedo controlar toda la inclinación, tiene escalas aquí para que yo pueda memorizar a cuántos grados incliné, y luego la rótula incluye un nivel, 2 niveles y 3 niveles de burbuja, ¿vale? Para tener súper controlado que la cámara está nivelada en los 3 ejes. Entonces esto la hace una rótula muy útil para trabajar en estudio. Si queremos viajar con esta rótula, pues bueno, aunque así es más voluminosa que una rótula de bola, ten en cuenta que los bracitos se pueden desmontar, ¿vale? Entonces ocupa mucho menos espacio. Pero vaya, yo para viajar y para exterior me decantaría por tener una rótula de bola, y esta me la dejaría en casa para hacer fotografía de producto, de reproducciones, de retrato. Para este tipo de trabajos, este tipo de soporte funciona mejor. Ya hemos visto que hay diferentes tipos y tamaños de trípodes. Y ahora lo que vamos a ver son las rótulas. La rótula es la pieza que pondremos encima del trípode que nos va a ayudar a realizar los movimientos de cámara. Y tanto el trípode como la rótula deben de ir a la par a la hora de soportar peso. O sea, no nos interesa para nada un trípode que pueda soportar equipos de 40 kilos si le ponemos una rótula que solamente puede soportar equipos de 2 kilos. Tiene que estar más o menos todo compensado, ¿vale? Cuando tenemos grandes equipos, o sea, equipos con teleobjetivos muy largos y que son muy pesados y que necesitamos un movimiento muy fluido, pues para seguir aves o para seguir deportistas, las rótulas más aconsejadas son las rótulas gimbal, ¿vale? Las rótulas gimbal, que ahora las diseñan plegables para que ocupen menos espacio, son capaces de soportar mucho peso. Como ves, el equipo no depositará su peso aquí, el peso va a ir aquí. Esto es lo que se llama un cardan, ¿vale? Y entonces al ir colgado evitamos fricción y tenemos más movilidad. Vamos a montarla para que veas cómo funciona. La rótula trae esta rosca, que es de 3/8. Enroscamos. Y ahora ya la tenemos fijada. Entonces, desde esta manivela tenemos el giro panorámico y desde esta manivela tenemos este otro giro. Ahora montaremos la cámara para que veas cómo funciona de fácil. Esta pieza es la zapata y aunque la veas pequeña, va a ser la pieza más importante del equipo prácticamente porque es la pieza que va a unir la cámara al trípode. Estas zapatas son de un tipo muy estandarizado que se llama Arca Swiss. En mi opinión, son las zapatas más seguras que se fabrican y desde luego son las zapatas más estándar que hay. Esta zapata se puede utilizar en trípodes de muchísimas marcas. Y en cuanto a la cámara, siempre es estándar, o sea, la rosca que llevan las zapatas es estándar para todas las cámaras. Pues esta es la criatura que vamos a estabilizar, debe ser un equipo de unos 6 kilos, 6 kilos y medio más o menos, y ahora lo primero que haremos es asegurar la zapata al equipo. Esto debe quedar bien fuerte porque toda la estabilidad del equipo realmente va a depender de esta unión. Por eso envían una llave Allen para que quede fuerte. Pues esto ahora encajamos aquí el Arca Swiss, que es súper seguro, en la rótula. Ahora ya lo tenemos y entonces ahora aflojamos el panorámico y aflojamos el otro seguro
y vamos a mover este objetivo así de fácil. Con un solo dedo puedo estar movilizando un equipo muy pesado, podría ser mucho más pesado, ¿eh? Entonces yo aquí pues lo que puedo es controlar la presión para que si suelto ya se quede en su sitio, ¿vale? Entonces por esto, por ejemplo, pues para seguir pájaros en vuelo, para deportes, claro, no te cansas. Este tipo de objetivo lleva esta abrazadera, que es la que nos va a permitir rotar la cámara. O sea, y ahora, como ves, la cámara está para tomar fotos en horizontal, en apaisado, y si yo quiero tomar una foto en vertical, pues aflojo de aquí y ya estoy en vertical. O si quiero cualquier otro ángulo, evidentemente, ya puedo hacerlo. Si el objetivo viene sin esta abrazadera, la rótula trae otro accesorio extra que nos va a permitir ponerla en vertical así o ponerla en horizontal con su otro accesorio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que te haya gustado y sobre todo espero que te sirva como guía para que sepas cuál es el trípode que necesitas. Como ya sabes, este es el canal de YouTube de Casanova Foto. Casanova Foto es una empresa que tiene tienda en Madrid y en Barcelona, en Madrid en la calle Van der Goten número 8 y en Barcelona en la Ronda de Universitat número 35. También tenemos nuestra página web, casanovafoto.com, y nuestras redes sociales que puedes ver aquí debajo. El mejor consejo que puedo darte después de este vídeo es que confíes en los profesionales, en quien te va a atender. O sea, cuando vayas a comprar un trípode, no digas quiero ese trípode, sino que digas tengo esta cámara, hago este tipo de fotografía, ¿qué trípode me aconsejas?